Bienvenidos, mis queridos alumnos de esta clase de plantación de nuevas congregaciones, a nuestro segundo tema, que sería el fundamento espiritual. Déjenme compartir la presentación. Hemos visto en la clase anterior la motivación, la introducción, la motivación, ¿sí? Y el fundamento bíblico. Estuvimos hablando en ese fundamento bíblico de, pues, cómo se desarrolló la iglesia primitiva, cómo fue que fueron plantando iglesias, las características de las diferentes iglesias, hablamos de la de Jerusalén, de la Antioquía, la de Éfeso, y vimos que existía factores en común y descubrimos que todos estos factores pues eran motivados por el Espíritu Santo. No era una persona con un plan bien definido que guiaba a todos los participantes, ¿sí? Bueno, no era un ser humano, sino era una persona, el Espíritu Santo, que era es el que se encargó de dar dirección y de mantener un núcleo esencial en todas estas nuevas congregaciones. Y bueno, recordamos que siempre que vamos a planear una actividad de pastoral, tenemos que cimentarla en bases bíblicas para que sea teológicamente correcta, ¿no? A esto le llamamos teología práctica, a esta cimentación, y fue lo que hicimos la clase pasada. Y hoy vamos a hablar de otro de los fundamentos muy importantes para lanzarse a esta aventura de abrir nuevas congregaciones, que es este fundamento espiritual. Y como ustedes ven en la imagen, bueno, se trata de que sigue siendo el centro de todo esto, pues sigue siendo el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el autor de todo el desarrollo de la iglesia. Y bueno, en esta primera diapositiva vemos a Jesús justo antes de ascender al Padre, dando las indicaciones de la gran comisión. Y bueno, en el texto se nos dice, ¿no? O sea, imagínate el asombro o simplemente que ni siquiera podían digerir exactamente sus palabras. Yo pienso en los apóstoles como en los días posteriores, mientras llegaba Pentecostés, pensando, bueno, ¿y cómo cree el Señor que vamos a llegar hasta los confines del mundo si ni siquiera dominamos el idioma universal en aquel tiempo, que era el griego, ni tampoco el idioma del imperio en turno, que era el latín? Ni siquiera tenían grandes contactos, ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Bueno, todas las limitaciones que ellos tenían, todas las carencias personales, comunitarias del pueblo al que pertenecían, de la clase social a la que pertenecían. Entonces se veía como una labor imposible, titánica. Además que está Jesús a punto de dejarlos, de subir al Padre, y todavía le preguntan, ¿verdad? ¿Vas a instaurar el reino de Israel? Hablando de un reino material. O sea que todavía ni siquiera entendían adecuadamente el mensaje como para poder tener claro qué iban a predicar. Apenas estaban asimilando que Jesús, el que habían visto morir en la cruz, ahora estaba vivo de una forma diferente y que se iba. Y esa sensación que nos deja un ser amado cuando se va, aunque sea de viaje, ¿no? Entonces, todo eso estaba pasando en ellos en este tiempo, en esos 10 días que mediaron entre que Jesús asciende y llega a Pentecostés.
Ellos hablaban, oraban, se la pasaron ahí reunidos en comunidad, hasta que llegó el Espíritu Santo. Y entonces todo se acomodó, todo se puso en su lugar. Todas las palabras de Jesús cobraron sentido, todos los hechos que Jesús realizó, las señales, como diría Juan, todo tuvo un sentido clarísimo. Todo eso que ellos escucharon de Jesús, vieron que hizo, su muerte en la cruz, su historia como pueblo que habían escuchado desde niños, todo hizo así como el Tetris, ¿no? Se acomodó. Y no solo pasó eso en sus mentes, sino que en sus corazones sintieron el inmenso deseo de compartir todo aquello que acababan de entender, de descubrir, de vivenciar por completo. Y ya no, ni siquiera pensaron en qué van a pensar de nosotros y si nos aprenden y si nos crucifican y si, ya ni siquiera pensaron en eso. O sea, ni siquiera dijeron, ay, ¿cómo superamos este miedo? No, no, no. Inmediatamente salieron y empezaron a predicar. Ni siquiera sabían a dónde iban, no tenían un plan para, vamos a desarrollar esta iglesia con esta perspectiva y sí, nada, no tenían un centavo, solo lo único necesario, que era esa dirección, presencia y poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice aquí, el sembrador de iglesias tiene que estar totalmente familiarizado con la función que el Espíritu Santo cumple en iniciar nuevas congregaciones, a fin de poder depender completamente de su dirección, presencia y poder para lograr su cometido. Entonces ahora lo aplicamos a nosotros. Definitivamente que en el entorno en que nosotros nos movemos, ni siquiera hay toda una estructura para desarrollar nuevas congregaciones. Sí, estamos en un momento de nuestra iglesia en México y en la diócesis de Occidente en el que estamos levantándonos de procesos muy fuertes, de momentos muy difíciles y estamos construyendo sin más herramientas que abrirnos a la acción del Espíritu Santo, pero ya tenemos claro que eso es lo único indispensable, que no se nos olvide, ¿sí? El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Ya lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces en diferentes clases. Dios es el Todopoderoso y no nos necesita, pero Él ha decidido trabajar junto con nosotros y dependiendo de nuestra respuesta. Entonces, ¿qué tanto se va a notar la acción de Dios? ¿Qué tanto vamos a ver el poder de Dios manifestándose? Eso depende de qué tanto estoy dispuesta a abrirme a que Él me use y actúe a través de mí y haga su obra. ¿Qué tanto estoy dispuesto a dejarme guiar, a confiar? ¿Qué tan fuerte es mi relación con el Señor? ¿Sí? Entonces, aquí el título nos lo dice, el Espíritu Santo da el poder para cumplir la misión. Dice el manual que estamos leyendo, pero Jesús promete un tipo distinto de poder. Dunamis, una capacitación total, adecuada de la mente y del espíritu para la tarea gigantesca que tenían ellos y tenemos nosotros por delante. Hechos 1:8 dice, recibirán poder después que venga el Espíritu Santo. ¿Sí? Y nos dice que esta palabra dunamis, que es esa capacitación total de toda la persona, está relacionado con la palabra dinamita, ¿sí? Y que Jesús
dijo que recibiríamos dinamita. Entonces, cuando yo quiero iniciar esta labor de abrir nuevas iglesias, lo primero es, yo dejo actuar al Espíritu Santo, porque si yo fui bautizada y confirmada y recibo la comunión, pues el Espíritu Santo está en mí, pero eso no basta, sino que yo me abra a su acción, ¿sí? Que yo me abra a su acción, que lo deje actuar en mí, y esto requiere de una interacción con el Espíritu Santo. Que yo le diga, Señor, no sé por dónde empezar. Señor, me siento débil. No, me siento incapaz. Señor, se está dificultando esto. Ah, y confío en ti. Señor, muéstrame, Señor. Sí, que siempre recurramos al Señor, que no nos sintamos autosuficientes. El Espíritu Santo da el poder para cumplir la misión. ¿Cómo? Primero, el Espíritu Santo da poder brindando un espíritu de valentía. De repente ya te ves hablando con personas del Señor, te ves yendo a lugares, ¿sí? Abriendo las puertas. Segundo, el Espíritu Santo da poder brindando un espíritu de amor. Sientes ese amor del Señor tan inmenso y un deseo tremendo de compartirlo con los demás, de que sientan y experimenten ese amor. Tercero, el Espíritu Santo da poder inspirando las palabras de testimonio. Sí. Lo que a mí me toca cuando hablo del Señor es decirle a las personas, el Señor me ha sanado. Esta y esta y esta situación sucedieron en mí. El Señor me ha liberado. El Señor ha perdonado mis pecados. El Señor ha transformado mi vida. Si yo no he experimentado al Señor en estos aspectos, si yo no he sido sanado, liberado, transformado, pues entonces no estoy capacitado. Primero tengo que abrirme a la acción de Dios en mi vida, porque lo que va a abrir la puerta del corazón de las personas para que Dios haga su obra es mi testimonio de lo que el Señor ha hecho por mí. Ahí empieza todo. El Espíritu Santo provee la estrategia para la misión. ¿Sí? Él nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, cuándo es tiempo de orar, cuándo es tiempo de esperar, de actuar. Primero, el Espíritu Santo provee la estrategia general. Vayan y abran una congregación. De repente, en un lugar donde nos están pidiendo que vayamos o donde vivimos o no sé. Segundo, el Espíritu Santo guía a individuos en momentos estratégicos. Llega una persona, se abre una puerta, alguien ofrece un recurso, o sea, como que todo se va acomodando, llegan las personas adecuadas. Y tercero, el Espíritu Santo guía a la iglesia en momentos estratégicos. Pero la iglesia, que no puede ser una sola persona, donde dos o tres o más se reúnen, pero mínimo tiene que haber dos, ¿sí? Y se reúnen en la presencia del Padre, ahí está el Señor en medio de ellos. Entonces, necesitamos estar en comunidad, en iglesia, para que se manifieste esta guía. El Espíritu Santo produce los resultados. Esto, vamos a decir, a diferentes niveles. En el interior de la persona, en su transformación y en el entorno de la persona y en la formación de una comunidad cristiana y en el fortalecimiento de la iglesia en general, ¿sí?
Primero, el Espíritu Santo convence de la verdad del Evangelio. A mí solo me toca presentar el Evangelio y el testimonio de lo que ese Evangelio ha hecho en mí a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, del amor del Padre. Segundo, el Espíritu Santo convence de pecado. Esto es bien importante. Si una persona dice, pues yo no cometo pecado, yo ni robo, ni mato, ni le hago mal a nadie, pues está bien difícil que esa persona pueda experimentar, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es el que entra haciendo esa obra. Y tercero, el Espíritu Santo convierte al pecador, ¿sí? Esta es la obra del Espíritu que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Nos toca actuar, poner a trabajar los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Dice, el Espíritu Santo provee los dones necesarios para el ministerio. En Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, capítulos completos, léanlos. Encontramos listas de dones espirituales enunciadas por el apóstol Pablo. Entre ellos se encuentran evangelización, predicación, enseñanza, fe, liderazgo, administración y ministerio. Así que si yo ya experimenté al Señor sanando, liberando, transformando, me abro a ser llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo todo el tiempo, camino en el Espíritu, el Señor me está dando dones. Ya ni siquiera se los tengo que pedir, ya me los dio. Y esos dones son los que necesito para realizar la misión a la que Él me envía. Entonces, lo que me toca hacer es, vamos a ver qué dones nos ha dado el Señor. Como paso preliminar, el futuro sembrador de iglesias debe tratar de descubrir los dones espirituales que Dios le ha dado. ¿Cómo va a ser este descubrimiento? Bueno, pues dedicando tiempos a estar en silencio con el Señor, frente al Señor y trabajar en esto, ¿no? ¿Cómo? Examinar, estudiar lo que la Biblia dice sobre los dones, por ejemplo, las citas que dice anteriormente. Explorar, utilizar los dones espirituales para encontrar una confirmación de Dios y de las personas espirituales a nuestro alrededor. Si el Señor me ha dado el don de liderazgo, luego voy a ser puesto en lugares estratégicos de servicio, no de poder, de servicio, para organizar, para estimular, para estar sosteniendo a los demás. Si se me ha dado el don de enseñanza, luego se va a manifestar. El chiste es que yo quiera ponerme en acción, ¿sí? Ejercitar, poner en práctica los dones espirituales que han sido confirmados en nuestra vida al dedicarnos a sembrar iglesias. Entonces descubriré el lugar que me toca en este proceso. Si me toca ser un sembrador, o si me toca quitar la maleza, o si me toca regar, o si me toca, sí, hasta cosechar. Cada quien tiene su lugar. ¿Y cuáles son estos dones? El don de administración es uno de ellos. Los vamos a explorar para que sepas cuáles son y después te observes, ¿sí? O sea, tú ya has tenido ese encuentro con Cristo, has sido transformado, liberado, sanado, perdonado. Estás lleno del Espíritu continuamente, caminas en el Espíritu. Ahora obsérvate qué dones te ha dado el Señor. Ese es el camino, ¿sí? El de administración, la habilidad de entender claramente las metas inmediatas y de largo alcance de una unidad del cuerpo de Cristo en particular y de trazar y llevar a cabo planes eficaces para el logro de esas metas. Aquí hay una cita que hay que checar, ¿sí? Si el Señor te llama a este trabajo, te va a dar el don de la administración. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues vas a como ver el panorama,
y vas a decir paso 1, paso 2, paso 3, a largo, mediano y corto plazo, en 10 años, en 5 años, en un año, en un mes, en una semana. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? El don de discernimiento es la habilidad de saber si ciertas doctrinas o conductas que pretenden proceder de Dios son en realidad divinas, humanas o satánicas. Le decimos es que tiene ojo para clínico, ¿verdad? Para analizar, no, esta persona, aunque parece muy habilidosa, eso no viene del Señor, sí, ese tipo de cosas es importante que lo manejemos. Ok. Después, luego no me doy cuenta que con esto, pero bueno, el don de evangelización, la habilidad de comunicar el evangelio a no creyentes, de manera que hombres y mujeres llegan a ser discípulos de Jesús y miembros responsables del cuerpo de Cristo. A no creyentes y a bautizados nominales. O sea, cristianos nominales son aquellos que recibieron el bautismo o inclusive otros sacramentos, pero que en realidad ni participan en la iglesia, ¿sí? Que no conocen al Señor, que para ellos es
la religión pues es solo unos ritos y alguien a quien pedirle y llevarle veladoras y cosas así, que casi pudiéramos considerarlos no creyentes. Entonces, la evangelización es esa habilidad de comunicar el primer mensaje, que requiere muchísimo del testimonio, depende mucho del testimonio para tener el impacto que se necesita. El don de exhortación, ¿sí? Que es la habilidad de dar palabras de consuelo y aliento a otros miembros del cuerpo de Cristo, de manera que se sientan ayudados y sanados. Sí, ese es la exhortación. Y algunas personas reciben este don. El don de fe, intercesión, la habilidad de percibir la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo y la disposición de orar con total confianza en que Dios la cumplirá. La habilidad de dedicar mucho tiempo a la oración a lo largo de extensos periodos de tiempo y ver respuestas frecuentes y específicas a esas oraciones. Fíjense, esto es bien interesante porque este don tiene que ver con saber qué pedir, porque a veces, no, pues que venimos por oración de sanación. Y entonces, Señor, sánalo. Y si no es la voluntad del Señor, sanarlo físicamente. Siempre será su voluntad, por ejemplo, sanar su corazón, sanar su mente, sanar sus relaciones, siempre, ¿sí? Pero a veces no es el plan del Señor la sanación física, porque hay otros niveles de sanación, etcétera. Entonces, este don tiene esa capacidad de percibir. El don de dar, la habilidad de contribuir con recursos materiales a la obra del Señor con gran gozo, entusiasmo y liberalidad, a fin de que otros reciban bendición por su modo de dar y como resultado de sus dádivas. ¿Sí? Hay personas que este es el don que se les da. El don de ayuda, servicio, ministerio, la habilidad de identificar necesidades no suplidas y dedicar sus talentos a llenar esas necesidades, haciendo posible que de esta manera que otros aumenten su efectividad en el uso de sus propios dones. También son dones bien importantes donde conocimiento, la habilidad especial de descubrir, acumular, analizar y clarificar información e ideas que son pertinentes a la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, este don de conocimiento por lo general pues va unido al don de enseñanza. El de liderazgo, autoridad, la habilidad de establecer metas que coinciden con los propósitos de Dios para el futuro y comunicar estas metas a otros de manera que voluntaria y armoniosamente trabajen unidos a fin de lograrlas para la gloria de Dios. También, ¿sí? El don de administración va unido al don de liderazgo y otros dones también, ¿sí? El don de misericordia, la habilidad de sentir auténtica preocupación por individuos, sean o no creyentes, que sufren física, mental o emocionalmente, y volcar esa preocupación en actos de bondad que reflejan el amor de Cristo y alivian el sufrimiento, que va con el don de servicio. ¿Sí? El don de pastoreo, la habilidad de asumir responsabilidad personal a largo plazo por el cuidado de las almas de un grupo de creyentes, dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para ministrar a individuos para su bienestar espiritual, que es lo que también conocemos como discipulado intencional. O sea, desde llevar a una persona a tener ese primer contacto con el Señor, acompañarlo durante su encuentro e irle ayudando a dar los primeros pasos como creyente, ¿sí? Él aprendiendo a ser cristiano, a pertenecer a la comunidad, hasta llegar a ser líder y traer a otros a conocer al Señor y siempre estar ahí al lado. Ese es el pastorear. El don de servicio, que es la habilidad de identificar necesidades no suplidas en una tarea relacionada en la obra de Dios y usar los recursos disponibles para llenar las necesidades y ayudar a lograr los resultados deseados,
Aquí también se mezclan varias, ¿no? Está el de administración, está el de liderazgo, ¿sí? Para usar lo que se tiene para cubrir las metas, las necesidades, y el de enseñanza, la habilidad de comunicar información relevante a la salud y el ministerio del cuerpo de Cristo de manera que otros aprendan, o sea, transmitir el conocimiento. Esta imagen me gustó mucho, ¿no? Porque habla del don de servicio y, por ejemplo, como una opción de vida, en este caso sería el diaconado permanente, sería una situación así, ¿no? Aunque todo clérigo nunca deja de ser diácono. Y se nos muestra aquí el camino de la madre. ¿Qué significa esto? El maternaje es cuidar de otros y nutrir a otros y enseñar a otros. Se parece o está muy cercano al de pastoreo, ¿sí? El servicio solidario, que es compartir con otros lo que tenemos o cuidar de otros a nivel de salud o de alimentación, etcétera. El servicio evangelizador, ¿sí? Todos estos están englobados en el don de servicio. Don de sabiduría. Sabiduría es la habilidad de conocer la mente del Espíritu Santo, de manera que recibe ideas sobre cómo el conocimiento dado puede aplicarse a necesidades específicas que aparecen en el cuerpo de Cristo. No es la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de entender al Espíritu Santo, ¿sí? De conocerlo y de aplicar todo esto para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Muy bien, pues en este tema hablamos de cómo para poder abrir una nueva iglesia, nosotros tenemos que desarrollar esa relación con el Espíritu Santo, ¿sí? A través del encuentro con Cristo, a través de aprender a ser llenos del Espíritu Santo continuamente, caminar en el Espíritu y descubrir los dones y ponerlos en práctica. Bueno, nos vemos en otro de los temas. Muchas gracias por su tiempo.